Ahora sí. Bueno, hola a todas, todos, muy bienvenidos. Me encanta estar acá una vez más en este espacio del vivo, compartiendo con ustedes. Quiero primero felicitarlas, felicitarlos, porque así como quien no quiere la cosa, no, con muchísimo esfuerzo terminaron el quinto seminario a cargo de María Verónica Perosi, que, bueno, en su rol de profesora, además de tecnóloga educativa de la carrera. Quiero mucho felicitar a todas y a todos por este seminario, fue intensísimo y creo que, bueno, que salimos todos transformados, también los que seguimos el seminario de cerca, y especialmente agradecerle a Verónica, que dado todo se tomó vacaciones. No, es una broma, las vacaciones ya estaban previstas, creo que de alguna manera el seminario 5 cierra un ciclo que es un ciclo, si quieren, más experimental, dedicado a los temas de marco, cómo pensamos las prácticas de la enseñanza en los contextos contemporáneos, en los ambientes de alta disposición tecnológica, con el espíritu de didáctica en vivo, que es la que nos tiene en esa búsqueda que puede resultar tan intensa. Y estamos ahora abriendo un ciclo de 3 seminarios que yo diría son de objetos más específicos, este que tiene que ver con la construcción del campo de la informática educativa, luego uno referido a materiales impresos, que como saben va a estar a cargo de Graciela Carbone y Emilia Garmendia, y finalmente uno centrado en la evaluación, fundamentalmente en la evaluación de proyectos y la gestión de proyectos a cabo de Eve Roig. Para mí es un gusto enorme darle la bienvenida a Diego Slezak y agradecerle, porque esta es una voz que esta maestría necesita, es una maestría en tecnología educativa donde por su ubicación en la facultad y por una serie extensa de razones priman las voces pedagógicas, y para nosotros en este momento es súper importante, y sobre todo por los temas que atraviesan la agenda de las políticas públicas, la discusión sobre cuestiones que tienen que ver con cuestiones de desarrollo tecnológico, tener la voz de un especialista como Diego. Diego es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Computación. Actualmente se desempeña como profesor adjunto con dedicación exclusiva en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, y es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación. Con Diego nos fuimos, todo llevaba a que nos cruzáramos en estas articulaciones del campo de la tecnología educativa. Me acuerdo la primera vez que te fuimos a ver, Diego, con Verónica, a tu facultad, y bueno, dijimos, bueno, sí, es él, porque primero, digo, además de por tu carrera intensísima, corta y además brillante, tenés una preocupación por los temas que tienen que ver con la educación, con la cognición, haces desarrollos específicos que tienen que ver con nuestras preocupaciones. Entonces, bueno, para mí es un placer enorme que vuelvas a dedicar parte de tu tiempo ocupadísimo a este proyecto que sabes que amamos tanto. Diego, en tu figura quiero además decir, hoy se celebra el Día del Profesor, entonces felicitarte y felicitar a todas, a todos. Por supuesto, este día nos encuentra como corresponde dando clase. Dando clase. Al Y revés del día del maestro. tal cual, nos encuentra dando clase y bueno, para mí es un lujo enorme que nos acompañes en la maestría. En la coordinación de esta actividad, ya la vieron, pero lo quiero resaltar, está hoy del equipo de tecnólogas educativas de la maestría, Miriam Latorre. Miri, gracias, y bueno, yo me quedo por acá cerca. Espero que este sea un vivo interesantísimo, como nos tiene acostumbrados Diego, y les mando un gran abrazo y agradecimiento a todos. Bueno, gracias Mariana por la presentación y déjame también agradecerles a ustedes la oportunidad de participar en estos seminarios.
como dijiste, yo soy investigador en computación, en toda mi carrera de tanto de docencia como de investigación fue en computación, en ciencias de la computación, y entonces estar en un entorno de tecnología educativa o informática educativa, todos los nombres que se le pueda poner a esto que hacemos es un gran desafío, y como todo desafío tiene su gustito de tratar de meterse en lo que uno no conoce, justamente el proceso de investigación, ¿no? Entonces, gracias por esta oportunidad, que es tratar de acercar a gente lejana de mi campo de investigación cotidiano, material que espero sirva para futuras generaciones o presentes generaciones de aplicación en la docencia, tanto jardines, primaria, secundaria o universitaria, lo que cada uno, en lo que cada uno se enfoque. Así que, nada, gracias por esto y Gracias, Diego, muchas gracias. bueno, entonces, cuando hablamos de armar este seminario, que fue hace un par de semanas, 2 semanas más o menos, eh, esto es un seminario, este vivo, digamos, esta transmisión está en el segundo día de la segunda semana. Y la primera semana fue un proceso de jugar, ¿no? Nos dedicamos a explorar. ¿Se está escuchando bien ahí? Ah, porque apareció un cartelito de mute, sí, está bien. Se Sí, sí, escucha sí, perfecto. perfecto. Sí, sí, pues Todo cambió el bien, Diego, ruido sí. nomás. Listo, perfecto. Entonces, la primera semana fue de jugar, de explorar las distintas cosas que andan dando vuelta, cosas viejas. Alguien ahí en el chat nombró que volvió a su infancia como cuando usaba Logo. Pero también cosas modernas, que son parecidas al Logo, las mismas ideas, pero reflotadas en una nueva era de la computación, mucho más amigable y como le gusta decir a las comunidades de computación, la democratización de estas herramientas, ¿no? Democratización acá en el sentido de accesibles para cualquier persona que no sea necesariamente con un conocimiento técnico muy avanzado. Entonces, este vivo viene después de eso, en donde pudieron jugar y explorar distintas soluciones que se están usando en el mundo para justamente enseñar esta idea de computación, pero no computación como se estudió en los últimos 20 años antes de que apareciera esta nueva ola, que es similar a la anterior, sino pensar en la computación como pensamiento computacional, y esa es la palabra clave que aparece en los últimos 10 años. Entonces, antes de arrancar específicamente con pensamiento computacional, quería hacer un raconto histórico para ponernos más o menos sincronizados. Estos temas son muy largos y cada una de las cosas que voy a comentar no podría estar hablando una hora, así que yo voy a ir comentando muy rápido cada uno de los temas, trataré de que todo dure más o menos 20 minutos y después espero preguntas e interacción con los participantes de este vivo, así profundizamos en lo que resulte de más interés o más cuestionamientos, etc. Así que bueno, arranquemos con un raconto histórico. Nombraron el logo y arranquemos por el logo entonces. La computación arranca ya en los 40, 50, tiene todo un desarrollo entre los 50 y los 80, digamos, en donde era algo estricto de las entidades gubernamentales, típicamente los militares o universidades muy, muy, muy grandes, hasta que en los 80 aparecen las primeras computadoras de uso personal. Y en esa época eran compus personales que empezó a masificarse, pero eran computadoras para pocos. No había muchas personas en el planeta que accedieran a tener una computadora en su casa. Por más que aparecían las computadoras personales, era para una élite que se volcaba a esa tecnología y que tenía las condiciones socioeconómicas para acceder a eso. En ese contexto aparece Logo, y hay otras herramientas parecidas a Logo, y algunos jueguitos que justamente a esa élite que accedía a las primeras computadoras hogareñas de uso personal, a aprender a programarlas.
con logo, con una tortuguita en donde había que darle instrucciones, era sofisticado de programar, no era sencillo, por más que nosotros hoy lo recordemos como algo accesible y sencillo, claramente no era sencillo. ¿Y cuál es el motivo por el cual apareció eso, que ahora parece tan revolucionario con pensamiento computacional, en las primeras máquinas personales? Y tiene que ver con que en los 80, en esas primeras computadoras personales, era difícil usarla. No eran computadoras con interfaces gráficas accesibles, con un mouse cómodo, con un teclado cómodo, con aplicaciones diversas de todo tipo y color. Eran computadoras que para cargar, no sé cuántos usaron una Commodore acá, por ejemplo, pero para cargar un jueguito había que apretar play en un Walkman, un cassette, había que tirar un comando y eso había que esperar 5 minutos y aparecía un jueguito que se te podía colgar en la mitad. O sea, la computación, por más que empezaba a masificarse, era sofisticada. Y en esa sofisticación, la enseñanza de las actividades para hacer con una computadora eran justamente aprender a programar, porque no había muchas otras maneras más sencillas que interactuar con una computadora. Claro, acá ponen en el chat, usaron a Commodore y aprendieron BASIC. El que usó Commodore, el que usó Spectrum Z80, todo ese tipo de máquinas que eran una maravilla. Yo, por ejemplo, aprendí a programar cuando tenía 10 años con mi viejo en una Spectrum Z80. Eh, la forma de interacción con la computadora era naturalmente programando, no había herramientas sencillas con interfaces gráficas, teclados y ese tipo de actividad. Y entonces surgen estos programas de cómo hacer para a los legos, a los que no sabíamos usar la computadora, enseñarles a usarla. Y no valía, bueno, abrite una ventana, entra a Google y busca lo que quieras. O sea, eso no existía. Entonces aparecen estas herramientas iniciales de logo que es, bueno, si la computadora es programar, aunque sea para cargar un jueguito, entonces tengo que enseñar las herramientas, la más famosa es Logo, Basic, DOS exactamente, ahí como dicen, y incluso algunos Basic también se enseñaba en actividades cuasi lúdicas. Ahora llamar lúdico a eso es ridículo, pero en ese momento era lúdico, ¿no? Y Lotus, acá dicen, sí, también Lotus. No sé cuántos usaron el 4 Pro. El 4 Pro, una de las primeras planillas de cálculo. Terrible, ahí me ponen que sí, vamos todavía. Bueno, todas estas herramientas era eso que era programar, te estaban enseñando a programar, te lo disfrazaban de otra cosa, no había interfaz gráfica, y bueno, trataban de hacerlo lúdico. Después salta a los 90, cuando aparece Internet. Windows 95 es el sistema operativo que populariza, que democratiza Internet, las computadoras ya eran más baratas, había más acceso, y cambia completamente el foco de lo que era hacer computación. Pasó de enseñemos a programar para que la gente pueda usar la computadora y hacer más cosas, a enseñémosle a la gente a usar la computadora. ¿Ven? Y usar la computadora pasó a ser, te enseño Word, te enseño Excel, te enseño Internet Explorer, te enseño a buscar. No sé si alguno usó los modems para conectarse a un BBS y tener chat con gente de otros países. Yo cuento siglas y nombres de aplicaciones porque los que pasaron por eso van a sentir esa sensación de, uy, de esto estaba olvidado. Y cambia completamente el foco de lo que era hacer computación, de programar, en esto Logo, Basic, Pascal y algunas otras tools por ahí, a lo que hoy se llama ofimática, ¿no? Usar la computadora como la máquina de escribir más moderna y nada más. Bueno, lo que fue terrible es que esa revolución, que fue la democratización de las herramientas de fácil acceso, transformó la enseñanza de la computación en algo absolutamente utilitario, sin ningún tipo de ejercicio mental de pensar, sino más bien enciclopédico de cómo hacer. Para mí el ejemplo más característico de esto es cómo hacer cartas personalizadas en Word. Una carta de feliz cumpleaños, armo un listado y mando la carta para todos, ¿no?
A ver, estoy acá, software educativo, donde solo se compraban software educativos. Sí, no sé a qué se refieren con software educativos. Aclarame ahí en el chat y sigo conversando de eso. Bueno, entonces aparece este estilo de enseñar ofimática, ¿no? Algunos colegios, algunas universidades intentaban salir un poco de eso y trataban de enseñar Basic. Yo lo intenté en el comienzo de los 2000, cuando empecé mi carrera, que intentaba, mi changa era dar clases en secundario y trataba de dar Basic, pero era realmente remar en dulce de leche. No había un solo programa que incluyera ese tipo de enseñanza. Sí, efectivamente, es cierto eso, había jueguitos de enseñar cuentas, enseñar fracciones. Yo me acuerdo uno que llovían numeritos y antes de que cayeran al final había que escribir la suma o la resta o cosas por el estilo. Un infierno. En definitiva, era todo, bueno, usemos la computadora como una máquina de escribir más sofisticada, como una calculadora más sofisticada, como una regla de cálculo más sofisticada, pero nunca, claro, mecanografía también acá, nunca a enseñar habilidades que se ponían en práctica en el uso anterior de la computadora, en el de la programación, y que eran habilidades que sorprendentemente tenían aplicación en diversa cantidad de escenarios que nada tenían que ver con la computadora. Eso en el... Sí, alguien se juntó ahí, se unió. Hola, Arena. Eso en los 2005 aproximadamente, en los últimos 15 años, cambió. En los últimos 15 años, la comunidad de tecnología educativa dio por terminada esa etapa de ofimática, viendo que, primero, los niños venían con un conocimiento mucho mayor que cualquier docente, por más formado que estuviera en Word, Excel o cualquiera de esas herramientas. Y por otro lado, que aunque no fuera el caso ese, sinceramente no aprendían demasiado en las clases, sino que se exponían y que esa exposición se daba naturalmente en el uso cotidiano y que entonces era realmente una pérdida de tiempo. Eso en los 2000 empezó a cuestionarse mucho y en el 2005 más o menos ya había un acuerdo tácito internacional de que esa no era manera de enseñar computación. Y entonces aparecen personajes como Negroponte, que para mí, más allá de todos los cuestionamientos que uno le puede hacer a Negroponte, sacó un proyecto que para mí fue muy, muy interesante, que fue el concepto de OLPC. Eso es alrededor de 2005, 2010, en donde propone esta idea de dotar de una computadora a todos los niños del mundo, en particular el programa OLPC, One Laptop per Child, que estaba pensado más para África, que era donde no estaba democratizado el uso de la computadora, y entonces propone un programa de computadoras baratas con aplicaciones que no fueran el Word, el Excel, sino aplicaciones más interesantes, para que justamente los niños de culturas en donde no tuvieran una masificación notable de las computadoras pudieran acceder a la computadora y a herramientas que le dieran capacidades que los dejen en, entre comillas, igualdad de condiciones de los países desarrollados o semidesarrollados. Y Negroponte, en esa postura que uno puede criticar desde muchísimos lugares, pero propone esta idea de la computación te da capacidades ajenas a la computadora, no necesariamente del uso de la computadora, que aquellas personas que no tienen contacto con computadora y que no tienen contacto con el uso de estas herramientas, no desarrollan y entonces quedan en inferioridad de condiciones. Entonces, en esa época, alrededor de 2005, empiezan a aparecer un montón de herramientas alrededor de OLPC y alrededor de grupos de investigación que soportaban esta idea de volvamos a investigar cuáles son las capacidades que se desarrollan en el uso de la computadora y que tienen
un impacto por fuera del entorno estrictamente del uso de las herramientas de computación. Y entonces se retoma esta idea del logo, se retoma la idea del basic, se retoman todas estas ideas, y se le pone un nombre que ya existía desde antes, pero que había quedado medio oculto, que es el de pensamiento computacional. Y eso aparece ya hace estos 15 años. Y empiezan a desarrollarse un montón de herramientas y un montón de investigaciones para tratar de definirlo, porque no es fácil definir qué es el pensamiento computacional. Y ahí es donde aparecen herramientas como Scratch, que es, si quieren, un logo reflotado y de fácil acceso para programar, más estéticamente bonito, etc. Entonces, se reflota esta idea de pensamiento computacional y empiezan a aparecer un montón de autores que habían ya desarrollado cosas en los 70, en los 80 con Logo, a hablar de aquello que había quedado en el olvido, desplazado por la ofimática, y que era la idea de la computación como una forma de pensar el mundo y no el uso de la computadora. Y aparecen cosas como, por ejemplo, CS Unplugged, que era uno de los links que mandé en la bibliografía de la primera semana, esta idea de que hacer computación es herramientas para procesar cómputo, donde cómputo no es usar la computadora. Entonces, uno puede hacer computación en papel y lápiz, es casi hacer una receta de cocina. Y empiezan a aparecer un montón de herramientas ahí. Y en esa línea de investigación de pensamiento computacional y no necesariamente con la compu, se mezcla un poquito con la explosión de neurociencia que hubo en los 90. Entonces, justo se da una ebullición de el fin de la ofimática, si quieren, el boom de la neurociencia con nuevas herramientas experimentales para medidas indirectas del pensamiento, y empiezan a aparecer un montón de estrategias para tratar de relacionar esas capacidades que en principio se creen que la computadora que aporta, y que son capacidades de los seres humanos que van muchísimo más allá de la computadora y que ayudan en la vida cotidiana. Y en el mundo de la neurociencia aparece todo el desarrollo de lo que es funciones ejecutivas, que era algo que es de lo que se hablaba mucho en la psicología y en la pedagogía antes de los 90, pero que en los 90 aparece muy fuerte con investigaciones con electroencefalografía, resonancia magnética un poquito más adelante, y un montón de test comportamentales que empiezan a hablar de cosas como atención, las redes de atención, un famoso test que se llama ANT, que recomiendo que miren, esto es bien de la neurociencia cognitiva, la memoria de trabajo, tareas relacionadas a cuántas cosas podemos recordar, qué estrategias podemos utilizar para recordar más elementos, cómo se hace lo que se llama el chunking de estímulos. Si yo a ustedes les pido que se acuerden cosas, la mayoría, depende de la estrategia que use, se va a acordar 3, 4, 5, 7, hasta 10 elementos, salvo que empiecen a agrupar. Y el ejemplo más claro de esto es, probablemente todos ustedes se acuerdan del teléfono de línea de cuando eran niños, y probablemente les resulte muy fácil acordarse de teléfonos de línea de otras personas, y eso tiene que ver con que empiezan a agrupar. Por ejemplo, la característica del teléfono, si viven en Belgrano saben que es 78 y algo, entonces no se tienen que acordar 78, y ya dije 78 y empieza con 4, ¿sí? Porque el 4 es implícito. Hay un montón de reglas que uno empieza a usar para acordarse de las cosas, y eso hace que podamos recordar muchísimo más que estas 3, 4, 10 cosas que típicamente nuestra memoria de trabajo recuerda. Bueno, todas esas son funciones ejecutivas que la neurociencia cognitiva en los últimos 20 años ha estudiado muchísimo. La otra es una que se usa muchísimo en lo que es la computación, que es la planificación, esta idea de poder pensar pasos secuenciales mentales con bifurcaciones de toma de decisión antes de ejecutar la acción, y que se relaciona mucho con las redes de atención, justamente porque uno siempre está tentado de avanzar en el plan para ver cómo sigue, y uno se tiene que reprimir esas ganas para
terminar la planificación para luego ejecutar. Bueno, y toda esta neurociencia cognitiva deja de lado esta capacidad que la gente de computación empuja mucho, que es lo que se llama el pensamiento computacional, pero que está muy relacionado, y es hoy, todavía no está puesto en una taxonomía, pero que está en discusión en las comunidades de neurociencia y pensamiento computacional, si esto es efectivamente una nueva función ejecutiva o no, si es algo de más alto nivel, del mismo nivel que estas de atención, memoria de trabajo y planificación. Entonces, está justamente en discusión todo este tipo de cosas, y a la definición a la que se ha llegado en el último tiempo de qué es el pensamiento computacional, si uno lo quiere poner a la par de atención, memoria de trabajo o planificación, hay que definir pensamiento computacional. Hasta ahora, el acuerdo mayoritario internacional acerca de qué es esta capacidad, es una capacidad un poquito más alto nivel, que básicamente contempla la idea de que uno puede, dado un problema, y esto, repito, insisto en esto, no tiene nada que ver con la computadora, la capacidad de tomar un problema de la vida, en general de la vida cotidiana, y modelarlo en un sistema sencillo de reglas, poder abstraer ese problema, poder convertir ese problema particular de la vida cotidiana en un problema abstracto que se pueda modelar con reglas, y que la solución, que más adelante podemos llamarla, si quieren, algoritmo, la receta para resolver ese problema, sea generalizable. Esa sería la capacidad de pensamiento computacional, tener la habilidad para modelar, abstraer y generalizar la solución de problemas de la vida cotidiana, insisto, no necesariamente en el uso de la computación. Si lo definimos de esta manera, queda más que claro que es una habilidad no necesariamente focalizada en la computadora, sino transversal a todas las disciplinas, y que si estamos pensando en ¿cómo se llama? El problema desde estrictamente resolver algo que venga de la computadora, queda corto en lo que es modelado, abstracción y generalización, sino que podemos pensar en problemas en historia, en literatura, en matemática. En matemáticas son más o menos obvios, y me gustaría contarles uno que para mí es un hermoso ejemplo de el pensamiento computacional aplicado a la historia. Automatismo. Automatismo, ahí alguien pregunta qué es un automatismo. Yo dije automatismo recién, si lo dije no me di cuenta. ¿En qué contexto lo dije? Bueno, entonces déjenme contarles un ejemplo. Ok, no sé qué es un automatismo, habría que leerlo en contexto, así solo no me animo a contestar esa pregunta. Entonces, déjenme contarles un ejemplo para mí hermoso de pensamiento computacional que es absolutamente transversal y de una disciplina aparentemente lejana, para mí de otro planeta, que ilustra muy bien estas capacidades. Hay un investigador en historia que se llama Carman, y ahora se me fue el nombre, un argentino, que dio varias charlas TEDx Río de la Plata. Voy a mandar un link, cuando terminemos esta conversación, voy a mandar un link para que vean ese video, esa TED, es una TEDx Río de la Plata de más o menos 12 minutos, y las voy a spoilear porque tenía ganas de contar este ejemplo en el seminario. Recomiendo que la vean porque el tipo es, para mí, de los mejores oradores TED que hay. Cuenta una historia acerca de una investigación de cómo los griegos hacían los dibujos esquemáticos de la geometría que ellos estudiaban. Si uno agarra los libros de los griegos y empieza a mirar los esquemas de la geometría que ellos estudiaban, van a ver, y Carman muestra muchos de esos ejemplos, que son esquemas muy deformados, van en contra de la perfección de la geometría que los griegos
hacían. Por ejemplo, estudiaban planetas y hacían esquemas de el Sol, la Tierra y la Luna, y tanto el Sol, la Tierra y la Luna no estaban a escala, ni las distancias, ni los tamaños, ni las rayas que representaban los rayos de luz viniendo del Sol, pasando por la Tierra y dando la sombra en la Luna. Entonces, Karman se preguntaba por qué los griegos, siendo tan excepcionales en geometría y en el estudio de los astros y de los planetas, hacían mal los dibujos, los esquemas de la astronomía. Entonces, el planteo era, ¿por qué hacían esto? Tenía que haber una excusa, no puede ser que sean tan, digamos, improvisados en los esquemas, siendo tan perfeccionistas en las geometrías y habiendo logrado, por ejemplo, calcular la curvatura de la Tierra en aquella época. Y entonces se plantea un montón de excusas de por qué los griegos hacían eso, y lo discute con distintos investigadores en distintos congresos del mundo, y no lograba convencer. Y diseña un experimento, teniendo conversaciones con distintos investigadores, plantea que en realidad él estaba equivocado en todas esas hipótesis, y plantea una locura que para mí es un ejemplo, y este es el spoiler, discúlpenme, les voy a arruinar la charla, pero quería nombrarlo. El que no quiera arruinarse la charla, ponga mute durante un minuto. Y bueno, plantea un experimento, y el experimento es muy sencillo, va a replicar 3.000 años de historia en una clase magistral de él. Ahí está, buenísimo, buenísimo que encontraron la charla. La clase magistral de él eran los alumnos que lo estaban escuchando, y la historia que intenta replicar en esa clase, o sea, en 15 minutos intenta replicar 3.000 años de historia, es los griegos escribían sus cosas de geometría y de los astros hace 3.000 años, pero los textos que nosotros recibimos son las traducciones de las traducciones, de las transcripciones, de la quema del libro que después un cura transcribió, etcétera, 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 durante 3.000 años hasta que nos llegan a nosotros las versiones modernas. Entonces él plantea, ¿será que hay un patrón de deformación de los dibujos entre persona y persona, la evolución al transcribir, al traducir los libros, que hace que los esquemas terminen en esos dibujos deformados con ciertas características, todos los dibujos deformados de la misma manera? Y entonces el experimento que plantea es, si eso fuera así, yo debería verlo en mi clase. Y entonces hace un esquema correcto de cómo debió haber sido los dibujos de la geometría de los astros de los griegos en aquella época, se lo da al primero de una fila de alumnos, que le pide que lo transcriba a una nueva hoja, al siguiente alumno le da esa hoja y le pide que transcriba ese dibujo a una nueva hoja, y así sucesivamente, y en aproximadamente, ahora no me acuerdo el número exacto y en la charla lo dice, creo que son aproximadamente 10 o 15 transcripciones, el esquema final que le queda es exactamente igual que lo que nosotros vemos hoy en día, y que es absolutamente distinto a cómo debió haber sido si uno lo hacía perfectamente en escala. Es espectacular la charla, dura 15 minutos, y están los dibujos de los alumnos de él y de cómo debe haber sido y cómo vemos nosotros a los dibujos de los griegos. Entonces, ese para mí es un ejemplo hermoso de esta habilidad de pensamiento computacional, lograr abstraer un problema de la vida cotidiana, en particular de su vida de investigación, modelarlo, abstraerlo y generalizarlo a tal punto que logró replicar 3.000 años de historia en un único experimento de 15 minutos. Esta es una tarea que les dejo para el hogar, mirar esta charla porque es realmente fabulosa. Este ejemplo para mí es uno de los ejemplos más lindos de que el pensamiento computacional no hay que enseñarlo a la computadora. Se puede enseñar a la computadora, se puede usar Scratch, se puede usar las herramientas de robótica, se puede usar las herramientas de pilas bloques o todas las de Fundación Sadowski, que para mí son mis favoritas, pero que es una habilidad absolutamente transversal y que, siendo astuto, uno puede efectivamente tener
herramientas fuera de la computadora para... ahí está, ahora aclaro esas dudas. Puede tener herramientas que no son de la computación para explorar esta idea de pensamiento computacional. ¿En dónde está acá una pregunta que no entienden bien cómo esto es pensamiento computacional? Yo dije rápidamente que pensamiento computacional se refería a modelado, abstracción, generalización. Justamente el recibir el libro de los griegos y lograr diseñar un experimento que es un modelo de historia de 3000 años con reglas muy sencillas en un curso de 50 chicos que en 15 minutos van a poder replicar el experimento, es una de esas capacidades, es uno de esos escenarios en donde esta capacidad se ve como reflejada y que aquellos que tienen esta habilidad, que nada tienen, o sea, este Karman no estudió computación, pero claramente tiene el procedimiento del pensamiento computacional incorporado intuitivamente en su caso, por ser un investigador que claramente lo ha desarrollado, que le permite modelar, abstraer y generalizar un problema de la vida cotidiana que aparentemente era imposible, esto de replicar 3000 años de historia, en un modelo chiquitito que, siguiendo algunas pequeñas reglas, permite eh, extrapolar a situaciones de 3000 años en este caso. Diego, ahí Sí, preguntan sobre por qué enseñar programación, que es otra cosa distinta al pensamiento computacional. ¿Cuál sí, es su valor pedagógica? ¿Por qué utilizarlo para enseñar? Preguntan un poco sobre el por qué sería bueno o no. dale, sí, 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 perfecto. Eso tengo anotado acá, mi anotación es para la última parte terminar con esa parte, por qué programación. Bien, Entonces, este es el ejemplo de pensamiento computacional transversal en cualquier disciplina. Cuento esto de la historia porque para mí es una de las más impresionantes, pero esto aplica para distintas disciplinas. Entonces, ahora sí paso a esto de la implementación real. Bueno, ¿cómo hacemos para enseñar esta habilidad? Este Karman en este ejemplo para mí lo muestra que él tiene esa habilidad, pero ¿cómo hacemos para enseñarla? Y la programación y el uso en la computadora tiene una excusa, un valor pedagógico muy importante, y es que la programación no es otra cosa que una secuencia de órdenes con toma de decisiones, para los que saben programar, if, then, else es uno de los comandos más conocidos, que es preguntar si pasa alguna condición lógica para después saltar a una parte del programa o saltar a otra, que justamente, sí, o sea, va directo al grano acerca del pensamiento computacional. El pensamiento computacional que busca modelar, abstraer y después generalizar, la forma ordenada de expresar este pensamiento computacional es una secuencia ordenada de órdenes en donde uno tiene que tomar decisiones, que es exactamente programar. Entonces, yo creo que el valor pedagógico de la programación es que no hay manera de programar sin desarrollar el pensamiento computacional. Yo creo que si uno lograra encontrar muchos ejemplos como este que acabo de contar de Karman, en donde se aplica el pensamiento computacional en otros rubros, podría pensarse en el desarrollo de esas habilidades sin programación. Pero lo cierto es que programando seguro uno está desarrollando esta habilidad porque justamente están uno a uno en esa relación. No sé si contesté un poquito lo de programación. Eh, Acá también aparece la palabra robótica. Si uno va a, correcto, o sea, leo la pregunta que pusieron acá. ¿El pensamiento computacional podría concebirse como algo a enseñar o como método para abordar otros saberes? Yo creo que justamente es eso lo interesante del pensamiento computacional, que va muchísimo más allá fuera de la computadora. Es, dado un problema, hasta ahora lo abordábamos de cierta manera, el pensamiento computacional permite estructurar la cabeza de una manera distinta para abordar el mismo problema que antes abordaba de otra manera con herramientas que al aprender programando uno termina desarrollando.
Eh, bueno, y aparece en todo esto el mundo de la robótica, ¿no? O sea, está muy de moda, si uno mira las implementaciones reales de esto, aparece la robótica en el medio siempre. Y a mí me gustaría distinguir la robótica del pensamiento computacional. Si uno mira los programas nacionales de la incorporación de programación en la escuela, típicamente aparecen los robots, porque justamente yo creo que acá aparece de vuelta la ofimática, los resabios de la ofimática metidos en el medio, que es, queremos enseñar a programar, pensando en el pensamiento computacional, pero programar parece un poquito abstracto, hay que buscar una excusa y aparecen los robots como herramientas físicas muy atractivas para el desarrollo de actividades que enseñan a programar, robots en particular, que en definitiva es una manera indirecta de enseñar pensamiento computacional. Yo creo que hay un desafío grande en no convertirnos en enseñadores de programar robots, enajenándonos del pensamiento computacional, que era una de las cosas que yo quería dejar como mensaje en este estudio, en este vivo. Entonces, para ir cerrando esta parte, uno de los objetivos era que tuvieran esta sensación de estar jugando y que había algo detrás, que había un aprendizaje. Hubo uno de los trabajos que entregaron que dijo, uno de los PDFs que mandaron, que dijo: empecé a jugar, me frustré muy rápido, lo abandoné, los de mi grupo me insistieron, volví a retomar en un par de días, hasta que hice el clic y empecé a jugar, divertirme y avanzar. Yo no sé, no importa quién fue, pero creo que eso fue un poquito la idea de este ejercicio, que es que el chocarse contra actividades que llevan a desarrollar este pensamiento computacional. Eso no quiere decir que solo jugando se desarrolla, pero sí que haya un despertar de estabilidad que después hay que ver cómo se enseña, ¿no? Y hasta ahora se han encontrado siempre excusas. Eso es otra cosa que apareció mucho en los documentos que me mandaron. Es, bueno, cómo no recaer en enseñar a programar en abstractos sin ningún tipo de motivación más que la de programar para aprender pensamiento computacional, y entonces buscar las excusas. Y yo estoy de acuerdo en que hay que buscar excusas, y quería dejar remarcado que creo que hay que evitar recaer en algo parecido a la ofimática de usar, por ejemplo, la robótica como única excusa para enseñar a programar para que aprendan pensamiento computacional. Yo creo que debería variar las estrategias, y una estrategia para mí es, por ejemplo, mostrando el video de Carmen, que para mí es uno de los máximos ejemplos de estabilidad. Entonces, quería dejar esa última reflexión para discutir ahora sí cosas que vayan surgiendo en el chat. Sí, hay varios interrogantes. Me parece que hay como una preocupación en torno a cómo entendemos el pensamiento computacional y la programación. Sí. Hablan también de la lógica, ¿no? De cómo el uso de la lógica se aparece tanto en la programación y no sé si tanto en el pensamiento computacional, o sí. Por ejemplo, a ver, ¿quién hablaba del salto? La programación es lineal y, si no entiendo mal, el pensamiento computacional no lo es. ¿Dónde se produce ese salto? Sí. Es interesante. Eso va directo a la pregunta de, podríamos estar hablando 14 horas, ¿no? De inteligencia artificial y todo esto que ahora está muy de moda. El pensamiento computacional va hacia el modelado, la abstracción, la solución de problemas y la generalización, como dije, y está implícito la idea de poder expresar explícitamente qué es lo que uno hace para resolver el problema. No necesariamente en una linealidad tan estricta como la programación. Entonces acá le doy la derecha de la programación es lineal y por ahí el pensamiento computacional no, pero
no vale pensar al pensamiento computacional como cosas que uno no sabe cómo las resuelve. Un problema clásico de eso es, los seres humanos somos buenísimos reconociendo caras. Entra una persona en una habitación y enseguida nos damos cuenta si está cansado, triste, contento, lo que fuera. Claramente tenemos una habilidad para reconocer caras. ¿Es una habilidad computacional eso? Y yo diría que no, porque uno no puede decir qué es lo que usó para darse cuenta por qué estaba triste, contento. Uno puede decir, sí, lo vi ojeroso, entonces estaba cansado. Puede llegar a tirar algunas cositas, pero el pensamiento computacional requiere sí o sí que uno pueda bajarlo a un modelo de reglas claras, sencillas, que permita resolver ese problema y generalizar a otras cosas, ¿no? Entonces, ahí queda a un pasito nomás de la programación lineal. Entonces, la respuesta es no, no es exactamente lo mismo, no es exactamente lineal, pero casi, se acerca mucho. No hay que pensar al pensamiento computacional como una regla abstracta que uno no podría implementar. Es muy importante que haya una implementación posible, que después eso termina bajando en líneas de programación. Cuando digo líneas secuencialmente ordenadas, ¿no? A ver, estoy leyendo acá los comentarios. El Sí. entrenamiento en programación, por ende, el pensamiento de modelación en la acción va a favorecer que uno aplique en otros contextos para solucionar problemas de este tipo de estrategias. Sí, esto es exactamente lo que quise decir, así que buenísimo. A ver, sigo leyendo por abajo. Sí, Enrique trae que hay algunos autores que hablan de que el pensamiento computacional es una de las habilidades o capacidades del siglo XXI, Sí. junto con la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración. Sí, exactamente. Esto quise comentarlo un poquito con esto de las funciones ejecutivas de la neurociencia. Cuando se empezó a hablar de pensamiento computacional, se lo trató de emparejar con las funciones ejecutivas. Son los ladrillos del pensamiento, si uno quiere. La memoria, la atención, la planificación. Pero cuando uno va a la definición y habla de modelado, abstracción y generalización, parece que el pensamiento computacional estaría un nivel más arriba desde el punto de vista de la complejidad, ¿no? Como que la atención, la planificación y la memoria son más basales desde el punto de vista neuronal, y entonces el pensamiento computacional se asemejaría a estas habilidades que nombra Enrique, que son la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Así que sí, efectivamente hay varios autores que lo equiparan a este tipo de habilidades que son un poquito más alto nivel. Bueno, entonces, ahora sí, yendo a la actividad, dado que sacase el tema Miriam, la actividad de esta semana. La primera semana entonces jugamos, la idea era despertar esta habilidad, espero que se les haya despertado, no quiero decir enseñarles esta habilidad, porque lo único que hicieron fue jugar y no hubo una enseñanza de la habilidad, pero despertarla, algunos ya la tenían ahí guardada, probablemente, otros se chocaron por primera vez con esto. La idea de la segunda parte era hacer un juego de rol, en donde traten de centrarse en, bueno, supongamos que todos coincidimos que pensamiento computacional es algo fundamental en la enseñanza de las nuevas generaciones, como estas habilidades principales. Hoy ya hay implementaciones reales de esa idea, que son, por ejemplo, el programa Programar, que es el que se hizo en los últimos 10 años, o los últimos que se generaron en los últimos años, que son los de robótica de los programas nacionales. Son dos programas más o menos parecidos. A mí personalmente me gusta más el de la Fundación Sadowski, porque yo trato de esquivarle un poco a concentrarnos estrictamente a robots, pero hay implementaciones reales que apuntan a esta habilidad. Entonces, la propuesta de esta semana era armar grupos y jugar un juego de rol para los distintos actores involucrados en el desarrollo de esto, y ponerse a pensar cuáles son las ventajas, desventajas, problemas, dificultades, desde distintos puntos de vista. Cómo un estudiante se enfrenta en escuela primaria, en escuela secundaria, a los robots. Cómo los docentes se enfrentan, docentes que pueden ser docentes, entre comillas, antiguos, que no hayan tenido formación en esto específicamente,
o docentes recién salidos de algún centro de formación de docentes que le haya dado herramientas para la enseñanza de estas herramientas, de estas habilidades. En lugar de los centros de formación, ahora de golpe los centros de formación están obligados a tener capacitadores para este tipo de habilidades, sea en robótica o en estrategias de programación como en programar. Lo mismo para los gremios. Ahora los gremios tienen que defender puestos de trabajo y ciertas estabilidades que no deformen las actividades docentes cotidianas. Entonces, tienen que de alguna manera ayornarse, incorporar esto para defenderlo de la manera más adecuada posible. Y por otro lado, los que toman la decisión, Ministerio de Educación, los secretarios, o incluso desde un supervisor de un distrito y cosas por el estilo. Entonces, la idea era yo propuse estos 5 roles: estudiantes, docentes, centro de formación, gremios y tomadores de decisión en distintas escalas, y que desde los grupos elijan una de las 2 plataformas, programar o la de robótica, y que se pongan en el rol de cada uno de estos 5 actores y discutan desde esos lugares cómo esta implementación les es absolutamente favorable y quieren empujarla, o les rompe toda la estructura y entonces hay que frenarla hasta que no se encuentre una implementación mejor de este tipo de cosas, tratando de focalizarse en las 2 actuales para discutir si efectivamente estas son posiciones que pueden llevarse adelante en los próximos años o no. Diego, retomamos 2 interrogantes que ya estamos con poco tiempo. María Inés dice: recuerdo que cuando era chica y me trababa con un problema de matemática, mi padre me mandaba a jugar al Tetris un rato. Sí. Ella dice: ¿los juegos solo despejan o activan algún tipo de proceso de aprendizaje? Bueno, en el caso particular de matemática probablemente solo fuera distracción. En general, el juego es una excusa para motivar alguna actividad. En el caso de este era simplemente que te despejes. Los juegos que propuse, que están propuestos en programar y que están propuestos en las actividades de robótica, tienen un estudio detrás que tratan de impulsar el desarrollo de esa habilidad y no solamente distraer para después hacer la otra actividad que estábamos pensando. O sea, son juegos educativos en ese sentido, juegos que tratan de estimular esa habilidad especialmente. Bien, Dolores dice: mencionás el escenario para la incorporación de pensamiento computacional en la educación primaria y o secundaria. Sí. Actualmente los NAP también los incluyen. ¿Cómo te suena esta incorporación al nivel? Sí, en todos los niveles, sí, correcto. Yo hablé de primaria y secundaria porque me resultaba más rápido decirlo, pero sí es en todos los niveles. Incluso hay ahora unos tableros muy lindos para chicos de jardín y de preescolar, con bloques, literalmente bloques, que se van uniendo arriba de un tablero, y ese tablero, por ejemplo, hace música en función de cómo se conectan los bloques. Hay un montón de estrategias para que esta idea de pasos secuenciales que abstraen un problema más grande y que después generalizan a otros problemas, puedan desarrollarse incluso desde el nivel inicial. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta ahí que dijeron, ¿dónde está? Para que la leo acá arriba. Espera. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde? La perdí. Bueno, alguien decía por ahí arriba si tenían que tomar todos los roles o no. Mi idea del juego de rol era que en grupos de más o menos 5 personas haya uno de cada grupo, que uno se pusiera en el lugar de estudiante, el otro en el lugar de docente, el otro en el lugar de centro de formación, el otro en los gremios, por llamarlo de una manera, y otro en los tomadores de decisión, y que por cada grupo hubiese un intercambio en alguna de las 2 plataformas, programar o robótica, para discutir eso. Bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Quieren abrir el micrófono para alguna pregunta, el chat?
Sí, exactamente. Se comparte el o audio desde un que haya elegido el grupo, posterior al debate que hayan hecho desde los diversos roles. Buenísimo, sí, exacto. La extensión... Pía recién llegó. Hola Pía, mucho gusto y chau. Sí, después lo subimos. La extensión, María, la deciden ustedes, pero realmente traten de que sea un video 2, 3 minutos, y si es un texto, 1 o 2 páginas, y bueno, para el audio también, 3, 4 minutos. Ahí nos suena la alarma de la plaza, me apasiona esto. Sí. Andrés, ¿quieres decir algo? No, no, no. Simplemente, bueno, lo había puesto en el chat, que estoy trabajando, y creo que hay otras compañeras también, que estamos trabajando en pensamiento computacional en clase grande. ¿Qué pasó ahí el documento? Pensamiento computacional. Así que estamos... ¿Me están escuchando? Sí, sí, había un Sí, poquito de perfecto. ruido, pero ahora se escucha bien. Ah, sí. Bueno. Así que por ahí estamos trabajando por Fundación Sadowski y estamos, yo por lo menos de mi parte como educador, metiéndome en una forma de pensamiento totalmente distinto, muy de a poquito. Y estamos compartiendo, bueno, con la gente del grupo todo el material y toda la experiencia que estamos teniendo de esta cuestión, ¿no? Con educación, fundamentalmente en educación primaria. Perfecto, excelente, buenísimo. Entonces tu aporte va a ser muy importante, pues, repito, para mí lo que armaron desde Fundación Sadowski es absolutamente espectacular y de nivel ultra internacional, de primerísimo nivel. Así que me alegro que estés con ese contenido y ojalá puedan aprovecharlo al máximo. Bien. Bueno, Dolores, y para ir cerrando, que ya estamos pasados, dice, en particular preocupa cómo se vincula en una misma línea de pensamiento computacional, programación y robótica. Me parece que ahí es como que quedó la preocupación, ¿no? Y Paula dice, lo que preocupa también es que la formación docente venga siempre atrás respecto a este tema en cuanto a los diseños curriculares. Sí, o sea, lo de que quede atrás los diseños curriculares es exactamente lo que tengo ganas que discutan, ¿no? Uno puede, lo de Fundación Sadowski es hermoso, lo de robótica es hermoso, pero lo cierto es que los centros de formación recién están empezando a generar las primeras generaciones de docentes capacitados para este tipo de cosas. Eso es exactamente lo que quiero que discutan. Es un problema, no está resuelto. Y es lo que me interesa que desarrollen en la discusión desde distintos puntos de vista, ¿no? O sea, desde un alumno diciendo, no me importa que el docente no sepa nada, quiero jugar con robots, con que haya un manual me alcanza, que puede ser una idea posible en escuela secundaria, o los gremios diciendo, me están dejando sin vacantes nuevas en las escuelas porque están ocupándolas todas en nuevas en las escuelas porque los nuevos profesores son todos de los que vienen del lado de programación, bueno, etc. Eso es exactamente lo que tengo ganas que discutan. Bien. María dice, ¿el pensamiento computacional es aplicable a cualquier tipo de problema de la vida cotidiana? Bueno, es una discusión filosófica. Yo diría que es una forma de pensar, que cada problema tiene su mejor manera de encararlo y esta es una herramienta más. Podría aplicarse a todos los problemas de la vida, yo no sé si recomendaría hacerlo, no sé si buscaría novia aplicando pensamiento computacional. Hablando en serio, o sea, creo que es una habilidad, una forma de pensar y dónde aplica mejor cada una de las formas de pensar es una pregunta filosófica para la cual no tengo respuesta. Se ríe. Bien, y a ver, Viviana dice si pueden indagar en algunos ejemplos o sugerencias que vos puedas darle sobre pensamiento computacional que no que no esté aplicado a la robótica o a la programación. Qué buena pregunta.
no sé, yo tengo a este de historia como mi caballito de batalla, pero me cuesta pensar rápido. Voy a tratar de pensar, voy a ver si puedo encontrar un par de ejemplos que pueda mandar por mail. Así rápido, no, pero bueno, estoy pensando. Bueno, no, rápido me agarraron, ahí me agarraron. Voy a tratar de mandar alguna listita de posibles ejemplos. Dale. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la tarea? Ya la respondí. Cualquier duda sobre la consigna me pueden consultar a mí luego si quieren, que ya estamos pasaditos de hora, ¿sí? ¿Algún Dale. otro comentario? Por mi parte no, muchas gracias, espero que les haya servido y gustado y seguimos jugando esta semana. Gracias, Diego, muchas gracias. De Les nada. mandan muchos besos y cariños Vero, que estuvo también pendiente. Y bueno, estamos al habla, ¿sí? Muchas gracias. Dale, gracias, hasta luego. Adiós.